¿Cómo no escribir una novela? 20 consejos, o más bien 20 errores a evitar, que vamos a repasar para que cuando lances o publiques tu libro lo hagas de la mejor manera, teniendo el mayor éxito posible y evitando frustraciones, errores y baches que lo único que van a hacer es obstaculizar tu camino como escritor. En primer lugar, te diría, no veas la montaña. Fíjate en ese árbol cercano al que a lo mejor te quedan 200 metros para llegar y que es un objetivo factible. Cuando empezamos a escribir una novela, puede parecer, y es, una obra titánica. Y bueno, tener esta perspectiva puede a veces abrumar y hacer que incluso abandonemos el proyecto apenas unos pocos días después de haberlo empezado. Sin embargo, si dividimos esta tarea megalodóntica en tareas pequeñitas que somos capaces de realizar, que seguramente ya habremos incluso llevado a cabo otras veces, lo vamos a ver algo mucho más factible y nos va a ser mucho más fácil seguir con el proyecto, seguir escribiendo sin abandonar. Específicamente, lo más fácil que podemos hacer aquí es dividir la novela en capítulos y centrarnos en la construcción de cada capítulo como uno de los pasos que tenemos que llevar a cabo. ¿Sois capaces de escribir un relato? Entonces sois capaces de escribir un capítulo. Y si sois capaces de escribir un capítulo, sois capaces de escribir una novela. Solo tenéis que cambiar vuestro punto de perspectiva y centraros en un paso cada vez, en vez de ver allí el pico del Everest al que, bueno, creemos que no vamos a poder llegar. Llegaréis, pero poco a poco. Punto número 2. No hables de ello con todo el mundo. La gente que te rodea, a veces con buenas intenciones y otras veces incluso con malas intenciones, es capaz de desanimarte en esta tarea tan grande que es escribir un libro. Muchos de ellos, con buena intención y sin apenas darse cuenta, acaban menospreciando nuestro trabajo como escritores, ¿no? Lo relegan a una segunda categoría. La gente a veces, y bueno, creo que esto lo hacemos todos, tendemos a darle importancia a las cosas por el dinero que generan. Y esto es un error enorme en el mundo de la escritura. Confíale tu sueño de escribir un libro a solo un grupo selecto de personas, aquellas que sepas que te van a entender y que te van a apoyar en el proceso. Hay gente que de alguna forma se siente incómoda de ver que tú estás realizando algo que ellos no son capaces de hacer, y hay otra gente que ya incluso con buenas intenciones te va a decir, oye, pero es que esto es muy difícil, de eso no se gana dinero, y te van a desanimar y ya bastante tienes tú con estar frente al Everest y saber que tienes que llegar hasta la cima como para dejar que estas opiniones de terceros te influyan. En el punto número 3, no escribas para los demás, con matices. Y digo con matices porque es un consejo bastante manido, ¿no?, dentro del mundo de la escritura. Lo hemos escuchado muchas veces y a mí me gustaría matizar. Sí que es verdad que es muy importante escribir para uno mismo en el sentido de que debemos de escribir algo que nos motive y que nos gustaría leer, porque si no, probablemente, siguiendo con la temática de este proyecto titánico que estamos comentando, lo vamos a abandonar. Si escribimos algo que no nos gusta, pues es muy difícil que acabemos terminándolo. Y si lo terminamos, puede que tenga una calidad o un mimo menor que si estamos escribiendo sobre algo que nos apasiona. Sí que me gustaría hacer un matiz aquí, en el sentido en el que, bueno, no está mal saber qué es lo que le gusta leer a la gente. No está mal investigar acerca de qué géneros son los más populares ahora. Y una vez sabiendo esto, es posible que podamos acomodarlo a nuestra propia forma de escribir, a nuestras propias inquietudes, por lo que podemos conseguir un equilibrio entre lo que yo quiero escribir y lo que los lectores quieren leer, sin sacrificar nuestra propia voz y, bueno, pudiendo acceder, digamos, a un mercado que está más preparado para ese libro que estamos creando, ¿no? En el punto número 4 hablaremos de las modas, y es no sigas las modas, de nuevo, con matices. Si estás creando algo que crees que nadie va a leer, pues probablemente vas a poner un esfuerzo titánico en la tarea y después el resultado previsiblemente no va a ser bueno. Si somos capaces de conjuntar algo que nos gusta con algo que es demandado, pues evidentemente puede que la combinación sea mejor. Aquí también entra una arbitrariedad muy loca dentro del mundo de la escritura, y es que nadie sabe qué es lo que va a triunfar, lo siguiente. Así que ese proyecto que tú crees
que no va a funcionar y sin embargo a ti te apasiona, puede ser que sea precisamente lo que más se va a vender, y ese otro proyecto que tú consideras que es más vendible puede ser que por saturación o por lo que sea a la gente no le llame tanto la atención. Así que simplemente en este punto te diría que le des un par de vueltas al tema y antes de ponerte a escribir a lo loco, bueno, alcances un equilibrio, un compromiso, ¿no?, entre las dos partes, entre lo que uno quiere escribir y lo que los lectores quieren leer, qué es lo que está de moda, qué es lo que ahora funciona. Sobre todo, esto va a ser útil de cara a que editoriales y agencias hagan un poquito más de caso a nuestro trabajo, ¿no? Porque muchas veces están buscando obras concretas dentro de una temática que saben que está funcionando en ese momento. En el punto número 5 te diré, no pienses en publicar, pero ten muy claro tu eslogan. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el libro debe ser creado como un disfrute, ¿no? Debemos ser capaces de pasárnoslo bien durante el proceso, pero no hay que dejar de tener en mente esa posible publicación. Mi punto de vista aquí sería, sí, de acuerdo, escribe para ti, no pensando en esa publicación, escribe para disfrutar, pásatelo bien durante el proceso, haz que cada día que te sientas a escribir valga la pena y te levantes de la silla más contento de lo que te has sentado, pero ten un eslogan preparado, ten claro cómo venderías tu libro. Si tuvieses que hablar con un editor y tuvieses una frase para decirle, tenla clara desde el principio, porque te va a hacer, digamos, seguir un camino concreto sin desviarte demasiado de tu idea original. Y ya te preocuparás después de cómo vender el libro, cómo colocarlo, etc. Pero sí que, como pequeño apunte, me gustaría que tuvieses clara esa frase. Por ejemplo, George Lucas, cuando vendió Star Wars a las productoras de cine, lo que decía es que era una historia parecida a Flash. Él siempre quiso adaptar Flash Gordon, no sé si lo sabíais, que era una historia parecida a Flash en el espacio, donde un chico se enamoraba de su hermana. Hablando aquí de lo de Luke y Leia, que después no era tan así en las películas. Pero él jugó con esta idea incestuosa, que en el momento era un auténtico escándalo, para venderlo a los productores. Y tuvo clara esa línea de texto para decirle a un productor desde que empezó a crear la saga. Y mirad, le funcionó y creo que muy bien. En el punto número 6 te diré, no escribas de lo que sabes. Y en este punto dirás, bueno, es que quizá es todo lo contrario a lo que nos han dicho siempre, ¿no? Hay que escribir de lo que uno sabe. Yo no te diré tampoco que escribas de lo que no sabes. Lo que te voy a decir y lo que te voy a aconsejar es que aprendas y sepas cada vez más y entonces escribas sobre ello. Está claro que si uno es, pongo mi caso, por ejemplo, software developer, pues vamos a ser capaces de introducir cierta información en las novelas de a lo mejor cómo se desarrolla un programa informático, o podemos hablar de la blockchain y meterlo en una novela que sea un thriller y meter algo de por medio. Está bien hablar de cosas que conocemos y está bien mostrar ese conocimiento, ¿no?, en el libro, porque vamos a ser capaces de darle información a gente que no comparte el mismo ámbito que nosotros, que no tiene información o conocimiento sobre esa área, y va a ser enriquecedor para todas estas personas que nos lean, que no tienen idea de todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, del software o de crear un programa, etc. También puede funcionar como un guiño para aquella persona que sí sabe, que se va a dar cuenta de, bueno, el autor sabe de lo que está hablando, ¿no? Lo que yo os quiero decir es que no os limitéis a escribir únicamente de lo que sabéis. Podéis ser informáticos, pero vuestro sueño puede ser crear una novela que sea un western, ambientada en el salvaje oeste. Pues, oye, informaos del salvaje oeste, leed novelas sobre el tema, delimitad cuáles eran los inventos que existían durante esos años. Todo eso os va a ayudar muchísimo a construir el mundo y vais a seguir escribiendo desde la perspectiva del que sabe, pero haciendo ese trabajo previo, ¿no?, de documentación, de investigación, que creo que es apasionante, porque documentarse suena mal, suena duro, y a veces lo es, pero por otra parte es muy apasionante y muy divertido también, y uno descubre cosas que a veces le vuelan la cabeza. En el punto número 7 te diré que no te limites a ti mismo con la estructura de tu novela. Está bien planificar, pero también déjate llevar un poco, ¿no? Yo personalmente soy de esas personas a las que les gusta tener siempre el final primero, y me gusta, bueno, pues saber hacia dónde voy, creo el final
A partir de ahí empiezo a delinear los personajes y después debo ir del punto A al punto B, que es quizá lo más difícil, llegar de inicio a fin sin aburrir al lector y proporcionándole suficientes conflictos para que se mantenga interesado en la historia. Sin embargo, hay historias que por su naturaleza te piden que rompas este esquema al que estás acostumbrado. Y os pondré un ejemplo. Cuando escribí mi novela Oniria, por ejemplo, que va de una persona que se obsesiona con el mundo de los sueños lúcidos, me di cuenta de que no tenía sentido para esa novela una estructura tan rígida en la que ya estaba llevando al personaje a un final delimitado. Y por primera vez decidí que iba a seguir escribiendo sin saber el final e iba a dejar que la propia novela me llevase hacia donde, bueno, esos personajes, esa historia que iba creciendo poco a poco, se iba dirigiendo, ¿no? Fue un experimento muy satisfactorio, me divertí mucho haciéndolo, que creo que al final se trata de divertirse, y el resultado de la novela es curioso. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero sí que generó cierto debate ahí. Es un libro que llevo a institutos, que todos los años leen chavales de forma obligatoria, como su trabajo del instituto. Les hago un trabajo al respecto y siempre hay ahí un poquito de polémica con el final, lo cual a mí me indica personalmente que aquello que hice estuvo bien hecho. En el punto número 8 te diré que no hace falta que escribas en orden. A veces tenemos en la mente una escena que puede ser, no lo sé, grotesca, impactante, una escena muy romántica, cualquier adjetivo me valdría, y es a lo mejor la escena que os está empujando a escribir una novela completa. Es la escena que os ha inspirado inicialmente. Sin embargo, a lo mejor pasa en la mitad del libro y para llegar a ella debemos escribir otras 200 páginas. Y no empezamos a escribir porque nos parece, de nuevo, una tarea ardua llegar hasta ahí. ¿Qué me diríais si yo os propongo escribir primero esa escena y a partir de ahí o bien continuar hacia el final o bien empezar a escribir desde el principio? Probablemente os lo vayáis a pasar mucho mejor, empecéis a ver trabajo hecho y de nuevo esto se relaciona con uno de los primeros consejos, que era fijarse en el árbol que tenemos cerca y no en aquella montaña inalcanzable que tenemos tan lejos. Céntrate en lo que te apetece hacer. Céntrate en que escribir sea siempre un placer, porque es lo más importante y creo que es crucial para un escritor. Pasárselo bien mientras crea. Punto número 9. No creas que eres único, pero atrévete a intentar ser único. Es verdad que hoy en día todo está inventado y que es muy difícil que encontremos un tema sobre el que no se ha hablado o un punto de vista que no esté trillado, pero sí que como personas, al fin y al cabo, somos únicas. Vais a tener una serie de influencias a lo largo de toda vuestra vida por temas familiares, por temas de amistades, por temas de lo que os gusta ver, lo que os gusta escuchar, la música, las películas, los libros, los cómics, los tebeos, el momento sociocultural en el que habéis crecido. Todo eso os hace únicos. Y si bien todos los temas se han tratado, todos los temas están inventados, la perspectiva que vosotros le deis a ese tema sí puede ser algo que no se haya visto nunca antes. Y veo a muchas personas que son muy negativas, ¿no? Con este consejo dicen, todo está inventado, no se puede hacer nada. Yo no lo veo así. Siempre se le puede dar una vuelta de tuerca a todo y me gustaría siempre animaros a que intentéis hacer cosas nuevas, cosas que sean frescas. Punto número 10. Llegamos al umbral, a la mitad de los consejos, y es un consejo muy importante. No escribas por dinero. De nuevo, con matices. Creo que está bien que nuestro objetivo como escritores sea sacar un rendimiento económico de ello y con el tiempo incluso, ¿por qué no poder vivir de la escritura? Lo cual os adelanto que es muy difícil, pero que con trabajo y esfuerzo pues uno va viendo que cada vez quizá esté más cerca, ¿no?, de esa meta. Sin embargo, que sea una meta no significa que deba ser vuestro único motivo para escribir. Me sucede que en los comentarios muchas veces hay gente preguntando cosas del estilo de cuáles son el número mínimo de páginas para publicar y ganar dinero. Hay ahí como una búsqueda del mínimo esfuerzo y yo te voy a decir una cosa, este canal no es para ti si eres una de esas personas que quiere hacer dinero haciendo lo mínimo. No te va a ir bien. No te va a ir bien
Y bueno, yo es algo que desaconsejo completamente. Hay canales por ahí que hablan de, bueno, haz 10.000 libros para Kindle en una semana, libros de colorear. A mí, ¿qué quieres que te diga? Todo este tipo de contenido autogenerado, sin esfuerzo, que no tiene ningún tipo de intención detrás, más allá que hacer dinero, me parece ridículo. Y también te voy a decir otra cosa. Si haces algo que es capaz de hacer cualquier persona de una forma muy fácil, es casi como si no hicieras nada. Y creo bueno, que más que nunca la importancia de tener una voz única, la importancia del esfuerzo, la importancia del trabajo humano, la importancia de contar algo que nos llegue, que nos toque, que nos haga pensar, que nos remueva algo dentro, va a ser mayor que nunca. Y estamos ante el inicio de probablemente cambios grandes para la escritura, para los escritores y para lo que va a significar dedicarse a esto. Punto número 11. No escribas sin leer. Parece un consejo que, bueno, es tan obvio que no debería estar aquí a lo mejor, pero sin embargo hay mucha gente que dice, a mí no me gusta leer, a mí solo me gusta escribir. Esto, la verdad es que es un poco insostenible, ¿no? No sabría cómo definirlo. No puedes querer escribir sin leer nada. Es verdad que uno puede coger inspiración de varios medios, pero eso es diferente. Yo coincido en que no solo hay que leer, sino que uno puede coger inspiración de películas, de videojuegos, de cómics, de cualquier forma de arte, ¿no? De una pintura, de un viaje, de un paisaje. Uno puede inspirarse de 1000 formas diferentes, pero para escribir hay que leer, no podemos borrar esa parte porque creo que es imprescindible para crear las estructuras necesarias que necesitamos en nuestra cabeza, para crear esa facilidad de palabra también y para hacernos escribir mejor. Creo que difícilmente vamos a ser capaces de utilizar mecanismos y recursos narrativos que nos salen casi de forma espontánea si somos lectores y que no los vamos a tener si no leemos. Así que, por favor, si quieres escribir, lee, siempre. En el punto número 12 te diré que no ignores tus faltas de ortografía, es algo muy importante. Si autopublicas, las críticas te van a destrozar si tu libro no tiene una calidad mínima aceptable, incluso dándole vueltas y vueltas y 1000 vueltas. Me ha pasado a mí, por ejemplo, que una persona que a lo mejor es bastante quisquillosa con el tema de las faltas y está en su derecho, te encuentra 3-4 faltas en un libro de 400 páginas, lo cual, bueno, a mi parecer sería perdonable, pero hay quien no lo ve así y te puede plantar una crítica bastante negativa que te puede afectar en mayor o menor medida, pero se va a quedar ahí y siempre cuando alguien vaya a comprar tu libro va a haber esa crítica que te hicieron. Aunque tú después corrijas esas faltas a posteriori. Por eso te recomiendo que intentes pulir todo lo que puedas el libro antes de lanzarlo. En el punto número 13 te voy a dar un consejo que es muy personal, que a mí me funciona muy bien, que es no leas sobre lo mismo que escribes durante el proceso de escritura. Bastante tenemos tratando de ser únicos con esa novela de, no lo sé, ángeles y demonios y una batalla infernal que estamos creando para leernos novelas sobre la misma temática y descubrir que aquella idea que pensábamos que era única resulta que ya ha salido en otro libro. Oye, no pierdas las ganas de escribir por ver que alguien ha hecho algo parecido a lo que tú estás haciendo, ¿no? Evita ese problema. Simplemente sigue escribiendo y durante esa fase de escritura un poco céntrate en obras diferentes y no leas sobre la misma temática con la que tú estás trabajando en ese momento. 14. Evita la inacción por sobreplanificación. Este es un problema que creo que os pasa a muchos de vosotros, me lo habéis comentado a veces, y bueno, creo que alguna vez lo habré sufrido en mis propias carnes también, y se trata de cuando queremos que todo esté planificado tan al detalle que nunca nos ponemos a escribir. Me ha pasado recientemente, por ejemplo, con una novela que estoy escribiendo que necesita de bastante documentación, y llegaba un punto en el que nunca empezaba a escribir porque siempre creía que necesitaba documentar más, que siempre veía que no iba a ser capaz de dar ese detalle para ambientar completamente la época, etc. Y creo que es un error. Creo que hay que tener un buen balance entre documentación, informarse de lo que uno necesita saber y después también dejar fluir un poco esa creatividad que nos hace escritores, ¿no? Esa historia que se va generando poco a poco a medida
que escribimos. Punto número 15, no imites a otros escritores, busca tu propia voz. Y cuando digo no imites, me refiero a que no intentes ser exactamente como ellos. Está claro que todos tenemos nuestras influencias, los maestros también han tenido a otros maestros que les influenciaron. Tengo un vídeo en el canal sobre Ray Bradbury y Crónicas Marcianas en el que se ve el amor y la pasión que Bradbury profesaba por la obra de Edgar Allan Poe, por ejemplo, y esto es maravilloso. Es más, incluso podemos hacer casi una oda, un homenaje dentro de nuestra obra a este otro autor que admiramos. No hace falta ni que lo escondamos, pero no tratemos de ser exactamente como ese otro autor. Primero, porque a nadie le va a interesar probablemente, y segundo, porque no lo vamos a conseguir. No somos Edgar Allan Poe, lo cual es bueno. Tenemos nuestra propia voz, tenemos nuestra propia forma de narrar y está bien que nos encante cómo escribe Poe. Está bien que tomemos elementos de su narrativa y de su forma de escribir, ¿no? Pero no solo de Poe, nosotros vamos a ser un recipiente que va a recoger ideas de todos esos autores que nos apasionan e incluso de los que detestamos, porque sin darnos cuenta vamos a evitar aquello que hicieron para que nosotros los odiemos, ¿no? Entonces, intenta buscar esa voz propia, intenta más que copiar siempre inspirarse, intenta más que plagiar, por supuesto, que es horrible, siempre buscar esa amalgama de ideas, de recursos que tomamos prestados de otros para crear nuestra propia identidad como escritores. Punto 16. No obvies la importancia del narrador. Creo que muchos nos ponemos a escribir a veces sin pensar en el narrador, nos sale de forma natural, no le damos dos vueltas de hoja a esto, no pensamos por qué estamos utilizando ese tipo de narrador y creo que es muy importante antes de escribir pararse un segundo y decir, oye, a esta obra le va a venir mejor un narrador omnisciente o no lo sé, hay que reflexionar sobre ello, hay que decir mejor en primera persona, mejor en tercera persona. ¿Qué es lo que realmente esta historia me está pidiendo, ¿no? Y cuando escojamos al narrador, que sea porque lo tenemos claro, porque sea una decisión consciente, podemos después realizar cambios de narrador durante la novela también, pero que sea algo que no surge de forma azarosa, que sea algo que hemos pensado y que tiene un porqué. Os dejaré en la descripción un vídeo sobre tipos de narradores en el que trato más todo este tema también. Punto número 17, nos estamos acercando ya al final de la lista. No ignores lo que te dicen los lectores beta, pero tampoco lo aceptes todo y te pongas a realizar cambios a lo loco con este feedback que te han dado esos lectores. Si ves que mucha gente está coincidiendo en algo y te está diciendo esta parte de la novela no funciona, probablemente, pues bueno, sea interesante revisarla y ver el por qué no está funcionando y por qué está causando este efecto en estas personas. Ahora bien, hay veces que el lector, y esto es evidente porque no tiene toda la información que nosotros tenemos, no es capaz de ver el porqué de una decisión. Os pondré un ejemplo. En una de mis novelas inéditas, que todavía no ha salido, hay un cambio de narrador. Y hay un cambio de narrador que algunos de los lectores beta no acabaron de entender por qué sucedía y les parecía una decisión forzada. Sin embargo, aunque no se entiende en esta novela, yo tengo algo bastante potente preparado para una posible continuación y es crucial para que esto pueda suceder que se dé este cambio de narrador en la primera novela. Entonces, entiendo esas críticas, entiendo que la gente desde el desconocimiento del por qué diga, oye, no entiendo que si llevamos 600 páginas con esta persona hablando y narrando en primera persona, de repente pasemos a un narrador en tercera persona. Yo acepto esa crítica, pero tengo una razón de peso para no cambiarlo, para decir, oye, lo entiendo desde dónde viene tu razonamiento, pero, bueno, es una decisión tomada de forma meticulosa y quiero que permanezca como está. Y ya está. Hay que tener, al final la última palabra es la nuestra, ¿no? Entonces, respetad, tened siempre ese aprecio por esos lectores beta que van a ser capaces de daros una visión genial, esa primera visión de qué está pareciendo la novela, ¿no? También os diré, no tengáis lectores beta que os vayan a decir a todo que les encanta, procurad tener pues unos cuantos y
con perfiles diferenciados, ¿no? Para ver qué opina cada uno de ellos. Y lo dicho, tomaos las críticas de forma constructiva, cambiad lo que tengáis que cambiar, pero si algo no queréis cambiarlo, la palabra es vuestra novela. Punto número 18. No te frustres. Esto es una carrera de fondo. La escritura no es comparable a los 100 metros lisos. La escritura viene a ser una maratón que cuando se termina uno ya debe de estar pensando en la siguiente. Es un trabajo, una forma de vida, una pasión, lo podéis llamar como queráis, pero que requiere de mucho esfuerzo, de mucha constancia. Hay que estar preparados mentalmente también para fracasar, porque vamos a publicar un libro con toda la ilusión de nuestra vida y es posible que vendamos muy poco, que las críticas sean malas, que el público no entienda lo que nosotros queríamos transmitir. Pueden pasar 1000 cosas y uno debe de estar preparado para esto, y por eso es tan importante, ¿no? Lo que decíamos antes, disfrutar durante el proceso de creación. Tengo un vídeo específico sobre esto, sobre qué hacer cuando uno termina un libro y llega esta frustración, ¿no? Cuando las cosas no están funcionando bien, y os lo dejaré en la descripción del vídeo también. Punto número 19. No dejes que las críticas te destruyan. Muchas veces dejamos que las críticas nos afecten demasiado. Es algo que yo creo que con el tiempo aprendemos a ignorar. Y atención aquí, porque no solo hay que ignorar las malas críticas. Tampoco hay que creerse solo las buenas y descartar las malas, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante es ser capaz de ver y de leer todas las críticas y de decir, bueno, ni la buena me la tengo que creer tanto y crecerme tanto, ¿no? Como escritor y dejar que inunde mi ego y creerme invencible, ni la mala me tiene que destruir y dejar por el suelo porque es que me han dicho que mi libro es una basura. Ni una cosa ni la otra. Creo que debemos de tomar y sacar partido de ambas críticas, porque podemos de la buena quedarnos con lo que está gustando, lo que a la gente le apasiona, qué es lo que les está haciendo leer nuestras novelas y por qué la están disfrutando. Es algo de lo que debemos tomar nota para saber, oye, este camino es el bueno, esto está gustando a la gente. Y la crítica negativa, sin hundirnos en un pozo de miseria y no volvernos a levantar de la cama porque es que nos han dicho que nuestro libro no vale nada, hay que tomarla también, hay que decir, oye, ¿por qué esta persona está tan enfadada? ¿Por qué no le ha gustado mi libro? Pero así, de forma objetiva y de forma... Yo sé que es difícil, pero cuando consigáis esto, vais a ser capaces también de crecer mucho como escritores. Hay que ser capaces de decir, vale, a esta persona no le ha gustado la novela porque opina que los personajes no están bien delineados o que tenía faltas de ortografía, no lo sé, me estoy inventando, pero podrían ser 1000 cosas. Pues oye, si creéis que puede haber algo de razón ahí, probablemente es donde tengáis un trabajo pendiente importante. Y las críticas negativas son, si reaccionamos bien a ellas y somos capaces de tomarlas como lo que son, capaces de hacernos crecer muchísimo como escritores, más que las positivas, en las que nos vamos a crecer y nuestro ego se va a inundar y vamos a decir, bueno, es que somos el mejor escritor sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces, tomad las críticas negativas como una herramienta muy poderosa para mejorar como escritores. Y en el punto número 20 te diré, no creas que publicar es el último paso, porque es casi el primero. Y sí, me dirás, Dios, es que estaba viendo esa montaña gigante, me dijiste que había que ir poco a poco, que había que llegar, pero que aquella era la meta. Y ahora que he llegado al pico del Everest, me dices que esto no se ha terminado. Mira, siguiendo el símil, ¿sabéis lo que le pasa muchas veces a estos escaladores? Que cuando hacen uno de los 8000, de estas montañas tan altas y tan difíciles de escalar, quieren hacerlas todas. Y cuando las han terminado todas, quieren escalar por la cara norte, que es que no se ha hecho o se hizo solo una vez en el año 67. Siempre hay retos nuevos. Siempre habrá cosas que nos motiven a seguir adelante como escritores y, por supuesto, una vez uno llega a la cima, es momento de celebrar, tenéis que estar orgullosísimos de vuestro trabajo, tenéis que estar contentísimos de lo que habéis conseguido, pero siempre con el ojo hacia adelante y con ese run run que creo que se trabaja, pero que poco a poco forma a pasar a ser algo innato, ¿no? de los escritores, que es el, bueno, bien, he acabado, estoy celebrando, pero ¿qué es lo siguiente, no?
Y creo que os lo vais a pasar muy bien, que va a ser muy divertido cuando entréis en esta dinámica ya de que la escritura forma parte de vosotros y os habéis dado cuenta de que no podéis vivir sin ella. Y esa es realmente la parte enriquecedora, la parte positiva, la parte que os va a hacer ser escritores toda la vida, sin importar si os leen 10 personas, 10.000, 10 millones, sin importar si recibís críticas negativas, sin importar si las ventas son lo que esperabais o no, sin importar si os piratean. Este camino está lleno de problemas y sin embargo es un camino maravilloso que yo, si tenéis el gusanillo, os recomiendo de verdad que intentéis. Gracias por llegar hasta aquí. Tenéis todas mis novelas en la descripción del vídeo y bueno, si os ha parecido de utilidad, os agradecería mucho que le dejaseis ese buen like y que os suscribieseis al canal, ya que siempre estoy hablando de estos temas. Me encanta generar debate con vosotros, me encanta leer vuestros comentarios, procuro contestaros a todos y de verdad que disfruto con esta comunidad que estamos creando. Un saludo. Y haz clic en este vídeo para saber cómo canalizar la frustración después de publicar una novela y no conseguir resultados.